lo que ha sido el proceso en sí, un proceso que ha demorado muchísimos años. Por eso estamos con Edgar Rebaza, él es jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, para conocer algunos detalles más, cómo finalmente se logra esta extradición. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Lorena. Gracias por esta entrevista que nos permite informar que se ha cumplido por parte de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación con la extradición otorgada al Perú del ciudadano Alejandro Toledo Manrique por las autoridades americanas. En esa línea, hablando de efectivamente una tarea cumplida, que es la extradición de Alejandro Toledo, hay un informe del Comercio que habla de los costos de la extradición y ellos mencionan que, por ejemplo, al estudio jurídico Foley Hawk se le pagaron más o menos 2 millones de soles. ¿Es cierto? ¿Costó 2 millones de soles la extradición de Alejandro Toledo? Información al respecto no corresponde a esta oficina, porque nosotros lo que vemos es la pretensión extradicional, es decir, la que se ordena en el proceso y que pasa por la Corte Suprema, incluso el Ejecutivo. Nosotros como autoridad central la transmitimos al otro Estado. Y es el otro Estado, a través de su autoridad central también, y en este caso la Fiscalía de Estados Unidos, quien asumen esa pretensión y la presentan a un juzgado de Estados Unidos. La representación del Estado de Perú en el proceso corresponde al Ministerio de Justicia y es independiente a la pretensión de la extradición, es la representación por los intereses del Perú. Es como decir, acá en un proceso es distinta a la labor del fiscal, que tiene un rol en relación a la pena, y el procurador, que representa al Estado. No, correcto. Ustedes no tienen la decisión, pero sí conocen finalmente cómo... Ni la decisión, cómo... ni el contrato, ni detalles del contrato. Entonces no saben, no pueden confirmar si esta información... Sabemos que sí, hay un estudio que ha representado al Perú, que ha emitido diversos informes, que ha interactuado en las diligencias, que esos informes nos han compartido también a nosotros en algunos detalles, pero detalles del contrato, de los montos, de su ejecución y la decisión, aquella, digamos que no nos pertenece información al respecto. Y explíquenos un poco para tratar de entender, como bien menciona, son diferentes actores los que se involucran en un proceso de extradición. ¿Qué tan importante ha sido que el Estado peruano sea representado por un estudio en los Estados Unidos? Bueno, los intereses, digamos, del Estado en ocasión pueden coadyuvar a la posición que asume la Fiscalía, pero la extradición la litiga un fiscal que por parte de su Estado y como parte del sistema de justicia, ellos lo asumen y lo litigan ante la Corte de allá, que es la que tendría que emitirlo en la etapa jurisdiccional. A esa labor, digamos que es producto de lo que ellos han recogido de toda la información que les hemos dado en el cuaderno de extradiciones, puede coadyuvar, interviniendo también en las audiencias y en los escritos, un estudio que representa al Perú. Así es que entendemos que esa ha sido la labor, pero fundamentalmente, y quien sustenta el caso es la Fiscalía del otro país, que hace suya la pretensión. Y en el caso de las extradiciones, se ha logrado la de Alejandro Toledo después de muchos años de lucha. ¿Cuántas extradiciones, por ejemplo, en estos momentos el Perú tiene pendientes? Bueno, en realidad en el Perú tenemos pendientes con diversos países. Podría decirle que muchas extradiciones, entendemos que deben ser más de 200, 250 extradiciones, y con diferentes países. Fíjese, porque en realidad... de alguna manera tenemos presencia de, cosa que no nos enorgullece, por supuesto, pero de varios procesos delictivos transnacionales, ¿no? Como el narcotráfico, como la trata de personas, hechos de corrupción como estos, en las cuales personas que han cometido delitos acá, luego, a efectos de evadir la acción de esta justicia, es que trasladan las fronteras y se rehuyen en otros países. Por ejemplo, el caso de César Inostroza. Las justicias de ambos países se entienden y colaboran para entregarse a estas personas a la justicia que lo requiere, es de extradición. Por ejemplo, el caso de César Inostroza, se supone que estaba en etapa avanzada y finalmente todavía no se concreta. ¿Falta mucho para que llegue finalmente el ex juez supremo de vuelta al Perú?
El tema de Inostroza es que cuando el Reino de España comunica que se ha concedido la extradición, es decir, se gana la extradición en España, cuando van a detenerlo para ejecutar, que ahora más o menos en lo que ha pasado estos días lo tenemos más claro, cuando van a detenerlo para ejecutar y entregarlo al Perú, esta persona se vuelve inubicable. Es decir, al final del proceso de extradición seguido en España, y como entienden, lo siguen las autoridades de España en su contra, en contra de él, en su sistema de justicia, le dan libertad. Y él afronta una extradición en libertad. No con grillete monitoreado, como en el caso de Toledo, porque en España las reglas son distintas. Estas instituciones se rigen por las leyes del país a las que se lo solicita. Claro. Nosotros pasamos a ser, digamos, solicitantes, pero la justicia de allá y sus actores es las que hacen del proceso. Entonces hay que entender que él estaba en libertad y cuando lo buscan para entregarlo estaba inubicable. Y hasta ahora está inubicable para las autoridades de España y por lo tanto no se puede ejecutar esa extradición que, valgan verdades, se había ganado ya en las instancias judiciales. O sea, se fugó de la justicia española César Inostroza. ¿Perdón? Se fugó César Inostroza de la justicia española. Exactamente. En vez de presentarse y seguir firmando conforme las medidas que le habían dictado, él se desapareció, se fugó de la justicia española y ya no lo pudieron detener para entregar. Retomando el tema Toledo, se ha aprobado un cuadernillo de extradición, que es el caso vinculado a Odebrecht, el caso que involucra a Marcelo Odebrecht, pero entiendo que hay otro cuadernillo de extradición sobre Ecoteva, propiamente dicho. En este proceso, ¿se va a pedir una ampliación de la extradición para también poder procesarlo por el caso Ecoteva? En realidad lo que pasa es que acá hay dos procesos, hay dos casos que se siguen contra Alejandro Toledo. Por la interoceánica, que es el hecho de colusión y de lavado, la entrega del dinero, y hay otro proceso por los actos de lavado, de qué es lo que hicieron con ese dinero, que lo llamamos Ecoteva o que así lo han llamado, digamos, a este caso. Ahora se ha otorgado la extradición por interoceánica. Correcto. Y por el momento solo se lo puede procesar por los cargos de la extradición concedida. Correcto. Si se quiere procesar por otros cargos, como el caso que ya está abierto acá, tendrá que salir o las autoridades americanas tendrán que responder a la ampliación de esta extradición, es decir, se puede ampliar. Todavía no se ha pedido entonces una ampliación de la extradición. Exacto, se está tramitando otra solicitud de extradición por esos cargos y su respuesta se lo toma como una ampliación y solo con esa autorización es que se puede proseguir por otros cargos. A esto se llama el principio de especialidad que rige las extradiciones y implica que los cargos por los que se puede procesar son por los concedidos. En el caso de Ecoteva también está involucrada Elian Karp y la suegra de Alejandro Toledo, la señora Eva Fernerburg. En el caso de ambas, ¿se va a solicitar una extradición? En el caso de Elian Karp se ha solicitado ya la extradición y está pendiente de la respuesta de la calificación por parte de las autoridades americanas. Fíjese, la extradición se solicita cuando ya se ubica la persona. En este caso, los que estaban ubicados en Estados Unidos era Toledo y Elian Karp. Así es que se pidió a Estados Unidos por los ya ubicados o detenidos en otros casos allá. Entendemos que la mamá o la madre de la señora Karp no está en Estados Unidos, entonces no se pide contra Estados Unidos en ese caso la extradición todavía, ¿no? Porque no es necesaria, no está ella ahí. Claro, entiendo que ella está en Bélgica porque en algún momento a la Corte de Estados Unidos Elian Karp le solicitó el pasaporte para ir a visitarla a Bélgica. Así es. Se podría solicitar a Bélgica, pero no todos los países extraditan a sus nacionales. Y Bélgica es uno de los casos que no entrega a los integrantes, a sus nacionales, a la justicia de otros países. Es decir, que Elian Karp, siendo belga también, si ella viaja a Bélgica, entonces tampoco se podría solicitar una extradición para ella. Dificultaría mucho una solicitud de extradición y en realidad si iría a ese destino y si ella tiene esa nacionalidad, como sabemos, no lo entregaría. ¿Y tiene alguna restricción en Estados Unidos o ella puede viajar libremente? Ahora no tiene todavía una restricción por
por estos cargos. Por eso le comentaba que estábamos a esperas de la calificación y de la evaluación por parte de las americanas. ¿Hace cuánto tiempo se presentó la solicitud? Porque sabemos que son procesos largos. Sí, de lo que hemos visto y hemos advertido, son procesos largos, se toman todo el tiempo para la evaluación. Esto se ha presentado en diciembre del 2021. Ahora han pedido en estos últimos días una ampliación de información que estamos presentando. Eso es lo que nos queda como autoridades: insistir, pedir que vía cooperación nos respondan pronto y alcanzar toda la información necesaria a efectos de que ellos tengan claro los cargos, los detalles del proceso que acá se sigue en su contra, la calidad de los indicios y de los elementos de convicción que hay en su contra, que esta justicia, como ha sucedido en el caso ya de Toledo, es confiable y que hay mérito justamente para un caso o un proceso